Nos encontramos aquí en Noticias 10 Edición Central, donde brindamos información sobre todo lo que sucede en la filosofía, con María de los Ángeles Bolaños, Valeria Vaca y Santiago Salinas. Cordial saludo. Con éxito se logra entender que Hegel fue el primero en descubrir la relación que existe entre el pensamiento filosófico y la sociedad concreta histórica. ¿De dónde surge? La filosofía es, en último término, representación del espíritu de su tiempo, es decir, sus grandezas y sus miserias. Y por otro lado, la historia de la filosofía en cuanto al desenvolvimiento en el tiempo del pensamiento humano es la filosofía misma. Es decir, que es el estudio de la historia de la filosofía, es el estudio de la filosofía misma. Antes de Hegel, ningún filósofo se había preocupado por integrar la tesis de sus predecesores. Para ampliar esta noticia, nuestra reportera María de los Ángeles Bolaños nos trae el siguiente informe. Adelante. Muchas gracias, Valeria. Así es. Es por estas dos razones que Hegel se encarga de exponer la introducción a la historia de la filosofía, concretamente en el suplemento donde expone el concepto y la definición de la historia de la filosofía. Para Hegel, el contenido de esta historia era considerado como una narración de diversas opiniones, es decir, algo ocioso, de interés puramente erudito por su inutilidad, o bien no era tenido en cuenta por los sistemas filosóficos, eran considerados desde un punto de vista exclusivo. Había que decirse por uno de ellos como único legitimador de la verdad y en consecuencia los restantes eran falsos. A estas dos cuestiones Hegel responde aduciendo George Hegel que una filosofía no es en ningún momento mero opinar, sino una ciencia objetiva de la verdad, ciencia de su necesidad, conocer conceptual, y que las distintas filosofías de entrada tienen en común el ser filosofía. Y en cuanto a la segunda y fundamental cuestión, responde con su propio concepto de verdad. Esta no puede ser un pensamiento de proposición simplemente abstracto, antes bien, es algo en sí concreto. Ahora bien, lo concreto en Hegel es siempre la unidad de determinaciones diferentes, es decir, la verdad es dialéctica, por cuanto radica en la coincidencia del objeto consigo mismo, con su concepto, pero dado que esta coincidencia, como se expresa en la ciencia de la lógica, jamás es alcanzada por un juicio finito, la verdad ha de ser entendida dialécticamente como proceso. Así es, compañera. Pues para Hegel, la dialéctica está constituida por una tríada fundamental por tres momentos. En el primero, el absoluto se presenta como una idea preexistente a la aparición de la materia y del espíritu. En el segundo se presenta como naturaleza y en el tercer momento como espíritu. De ahí que el sistema hegeliano se divida en tres partes: lógica, filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu. Esta última trata del desarrollo del absoluto en su última fase, una vez ha adquirido la conciencia en su propia naturaleza racional y tomado conciencia de su propia libertad. Esta revelación del absoluto en su forma más elevada, esto es como espíritu, se realiza a su vez mediante una triple gradación, como espíritu subjetivo, objetivo y absoluto. El primero supone la elevación de la autoconciencia a las formas más altas de la voluntad y del pensamiento. El segundo es el espíritu objetivado en la historia y sus instituciones, el que en su desarrollo da lugar al derecho, a la moralidad y a la Stimmigkeit, que en alemán es eticidad. La síntesis de ambos como plenitud de autoconciencia es el espíritu absoluto, que se estructura a su vez en una nueva tríada formada por el arte, la religión y la filosofía. Volvamos con nuestra compañera Valeria Vaca. Informa Santiago Salinas. Continuando con esta gran noticia, se entenderá ahora que Hegel otorga a la filosofía y a la historia de la filosofía en virtud de la identidad que él mismo establece. Aquella reconstrucción histórica de espíritu absoluto antes referida que le asigne la misión por encima del arte y de la religión de ser vínculo unitario de la realidad, vínculo que el hombre ha perdido en su desarrollo histórico al enajenarse
que la filosofía tenga que deber de reconstruir la realidad subjetiva y objetiva, a fin de revelar la estructura racional del universo. De ahí el lema de la filosofía hegeliana, que reza: todo lo racional es real y todo lo real es racional, que le asigne, en fin, a la filosofía el lugar más alto en su propio sistema de pensamiento. En el ámbito de la filosofía del espíritu, la siguiente noticia la amplía María de los Ángeles Bolaños. Adelante, compañera. Gracias, Valeria. De este modo, la filosofía es para Hegel la autoconciencia más alta del espíritu, al que expresa en forma diversa en su desarrollo, es decir, comprende el significado de su propia historia, descubriendo que las diversas concepciones filosóficas, lejos de ser meras opiniones o de ser simplemente falsas, no se rigen por una sucesión casual, sino que su evolución, a fin de cuentas, está determinada por el desarrollo de la idea absoluta. Todas las filosofías particulares, dice Hegel, son simplemente necesarias y por consiguiente momentos imperecederos de todo, de la idea. Por ello, se conservan no solo en el recuerdo, sino también de una manera afirmativa. María de los Ángeles, es decir, que podemos entonces afirmar que la filosofía hegeliana, por tanto, tiene la pretensión de contener los principios de los anteriores, a la vez que ha de considerarse una consecuencia de los mismos. Aspira en su totalización a ser unidad también de determinaciones diferentes, a subsumirlas en una nueva síntesis. Postula, en consecuencia, ser una filosofía absoluta, la materialización del pensamiento absoluto. Claro, compañero. Sin embargo, más que de influencias concretas, en Hegel cabría hablar de su extraordinaria capacidad de asimilación de la cultura filosófica producida en el Occidente y de la absorción que hizo de aquella Alemania del siglo XVIII, que de antemano de Winckelmann, Goethe y Schiller, entre otros, redescubrió la civilización griega y incorporó al legado cultural germánico. Y es precisamente esta atmósfera del clasicismo alemán la que se halla en la base del pensamiento hegeliano, tomando la concreción, como señala Walter Kaufmann, por neologismo eticidad, en el sentido de conjunto de leyes y costumbres objetivas que definen el actuar de un pueblo, o bien aprendiendo aquella restauración de la totalidad de lo subjetivo y del objetivo de Stringer preconizará en sus cartas sobre la educación estética del hombre, siguiendo el ejemplo de la antigua Grecia. Para terminar, podemos encontrar entre sus obras más destacadas, primero, Filosofía de las Bellas Artes, 1835-1838. Lesiones de la Historia de la Filosofía, 1833-1836. Lesiones de la Filosofía de la Religión, 1832. Lecciones sobre la Filosofía de la Historia, 1837. Por último, Ciencia de la Lógica, 1812, 1813 y 1816.